El desierto ardía bajo el sol implacable, y entre las arenas infinitas, un hombre escuchaba una voz que nadie más oía. Se llamaba Abraham, hijo de una familia nómada, criado entre ídolos de barro y madera. Pero aquel día, la voz del Dios eterno rompió el silencio del mundo. Deja tu tierra y tu parentela, y ve al lugar que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré. Abraham miró a Sarai, su esposa. Ella no entendía del todo, pero en sus ojos había confianza. Juntos empacaron tiendas, ganado y sueños. Y así, bajo un cielo estrellado que parecía prometer infinitos secretos, emprendieron una travesía que cambiaría la historia del mundo. Pero el viaje apenas comenzaba. Los caminos lo llevaron a Canaán, tierra de colinas y fértiles valles, pero también de pueblos hostiles. Abraham levantó un altar al Dios que lo guiaba, proclamando: «Aquí es». Sin embargo, la tierra parecía promesa y reto a la vez. El hambre golpeó la región, y Abraham descendió a Egipto buscando sustento. Allí enfrentó la desconfianza, el poder de faraones y el peligro de perder a Sarai. Fue protegido, pero regresó sabiendo que la fe siempre sería probada. Y entonces, una noche Dios lo llevó al campo abierto y le dijo: «Mira las estrellas del cielo. Si puedes contarlas, así será tu descendencia». Abraham creyó aunque aún no tenía hijos. ¿Cómo se cumpliría una promesa imposible? Los años pasaban y Sarai seguía sin poder dar un hijo. La esperanza se mezclaba con la duda. En su impaciencia, ella le entregó a su sierva Agar para que tuviera descendencia a través de ella. De esa unión nació Ismael, fuerte como un potro salvaje, destinado a ser padre de multitudes. Pero Dios volvió a hablar: «Sarai dará a luz. Y no se llamará Abram, sino Abraham, padre de multitudes, y su esposa será Sara, madre de reyes». La risa incrédula de Sara resonó en la tienda. ¿Una anciana daría luz? ¿Acaso no era demasiado tarde? La promesa estaba por desafiar lo imposible. Pasó el tiempo hasta que el milagro sucedió. Entre risas y lágrimas, Sara sostuvo en sus brazos al hijo de la promesa, Isaac, cuyo nombre significaba risa. Abraham lo amó con todo su corazón, viendo en él la semilla de un futuro eterno. Pero entonces vino la prueba más dura. Una madrugada, Dios le habló: «Toma a tu hijo, tu único, al que amas, y ofrécelo en sacrificio». El corazón de Abraham se desgarró, pero no vaciló. Isaac cargó la leña del holocausto sin saber que él mismo era la ofrenda. El cuchillo brilló en la mano de su padre. Y justo cuando todo parecía perdido, una voz tronó desde el cielo: «Abraham, no toques al muchacho. Ahora sé que temes a Dios». El patriarca, temblando, levantó la vista y vio un carnero enredado en un zarzal. Lo ofreció en lugar de su hijo. Ese día, Abraham comprendió que el Dios que pide fe es también el Dios que provee. Isaac creció, heredando la promesa, y cuando llegó el tiempo, encontró esposa en Rebeca, quien daría a luz a 2 hijos destinados a marcar la historia: Esaú, el cazador fuerte, y Jacob, el de manos suaves y mirada astuta. 2 hermanos, un solo destino, y una rivalidad que pondría a temblar a naciones enteras. Isaac amaba a Esaú, el cazador de campo abierto, mientras que Rebeca prefería a Jacob, el tranquilo pastor de tiendas.
El destino comenzó a torcerse cuando, cansado y hambriento, Esaú vendió su primogenitura por un simple plato de lentejas rojas que Jacob le ofreció. La bendición del padre, la herencia del pacto, todo se cambió por un instante de debilidad. Pero lo peor estaba por venir. Rebeca y Jacob tramaron un engaño. Con pieles de cabrito cubriendo sus brazos y el aroma de un cordero asado, Jacob se presentó ante el anciano Isaac, fingiendo ser Esaú. El patriarca, ciego y tembloroso, puso su mano sobre él y lo bendijo como heredero del pacto eterno. Cuando Esaú lo descubrió, juró que algún día mataría a su hermano. Para salvarlo de la furia de Esaú, Rebeca envió a Jacob a la tierra de su hermano Labán. El camino fue largo y solitario. Una noche, agotado, Jacob durmió con una piedra por almohada. Entonces ocurrió algo extraordinario. Soñó con una escalera que se elevaba al cielo. Ángeles subían y bajaban por ella, y en lo alto Dios prometía: «Yo estaré contigo y volveré a traerte a esta tierra». Jacob despertó con el corazón ardiendo. «Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo», dijo con temblor. Levantó la piedra como altar y lo llamó Betel. El fugitivo había encontrado una promesa mayor que su engaño. Jacob llegó a la tierra de Labán, y al ver junto al pozo a Raquel, la joven de mirada brillante, sintió que su destino estaba sellado. Trabajó 7 años para poder casarse con ella, pero Labán lo engañó, entregándole a su hermana mayor, Lea. Dolor y sorpresa llenaron sus días, pero Jacob aceptó trabajar 7 años más por el amor de su vida. Así tuvo 2 esposas, siervas y una familia que creció como una pequeña nación. De sus hijos nacerían los 12 patriarcas de Israel. Entre ellos, uno brillaba con un destino especial: el pequeño José, el soñador. Pero antes de que José llegara a su destino, Jacob debía enfrentar a su hermano Esaú. El regreso a casa era inevitable. Jacob sabía que Esaú lo esperaba con 400 hombres armados. El miedo lo consumía. Pero una noche ocurrió algo aún más misterioso. Junto al río Jaboc, un hombre misterioso apareció en la oscuridad y luchó con él hasta el amanecer. Jacob resistió, aunque su cadera quedó herida. Y al romper el día, aquel ser celestial le dijo: «No te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Jacob salió cojeando, pero con un nuevo nombre, una nueva identidad y un pacto renovado. El engañador se había convertido en príncipe de Dios. Al amanecer, vio venir a Esaú. El momento de la verdad había llegado. Jacob se inclinó 7 veces ante su hermano, esperando ira, pero Esaú corrió a abrazarlo, con lágrimas en los ojos. El odio de años se disolvió en un instante de perdón. Jacob levantó campamentos, su familia creció y su riqueza también. De sus 12 hijos, uno comenzaba a destacar. Era un muchacho diferente. Soñaba sueños que hablaban de grandeza, de estrellas inclinándose, de espigas que se postraban ante él. Su nombre era José. Y aunque aún no lo sabía, ese don lo llevaría del abismo a la gloria. Pero sus propios hermanos lo odiaban y estaban a punto de traicionarlo. José era el hijo favorito de Jacob, porque había nacido de su amada Raquel.
Su padre lo distinguió con una túnica de colores, una prenda que lo convertía en blanco de envidia. Cada vez que José hablaba de sus sueños, espigas y estrellas inclinándose ante él, el odio de sus hermanos crecía. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos en el campo. Ellos lo vieron venir de lejos y murmuraron entre sí: «Ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y veremos qué será de sus sueños». La traición estaba escrita en sus corazones. Los hermanos lo rodearon, lo despojaron de su túnica de colores y lo arrojaron a un pozo vacío. El joven gritaba pidiendo ayuda, pero ellos se sentaron a comer pan como si nada. Rubén, el mayor, planeaba salvarlo después, pero antes de que pudiera hacerlo, apareció una caravana de mercaderes ismaelitas rumbo a Egipto. Judá propuso: «¿Qué ganamos con matarlo? Mejor vendámoslo». Y así, por 20 piezas de plata, José fue vendido como esclavo. Los hermanos mancharon su túnica con sangre de cabra y se la llevaron a Jacob, quien lloró desconsolado, creyendo que una fiera había devorado a su hijo amado. Mientras tanto, José era llevado lejos, hacia un destino que aún no comprendía. En Egipto, José fue comprado por Potifar, capitán de la guardia del faraón. El muchacho, aunque esclavo, tenía algo que nadie podía negar: el favor de Dios. Todo lo que hacía prosperaba y pronto se ganó la confianza de su amo, llegando a ser administrador de toda su casa. Pero la esposa de Potifar lo miraba con deseo y lo acosaba día tras día. José resistía, diciendo: «¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?». Hasta que un día ella lo tomó por la túnica. Él huyó, dejando la prenda en sus manos, y aquella prenda sería usada para acusarlo falsamente. La esposa de Potifar gritó y lo acusó de intentar deshonrarla. Potifar, lleno de furia, mandó a encarcelar a José. Las rejas del calabozo se cerraron tras él. Parecía que el sueño había muerto en la oscuridad de una prisión extranjera. Pero incluso allí, el favor de Dios no lo abandonó. El jefe de la cárcel pronto confió en él y José terminó administrando a los mismos prisioneros. Fue en aquel lugar donde conoció a 2 siervos del faraón, el copero y el panadero. Ambos tuvieron sueños extraños y José les dio la interpretación. Uno sería restaurado, el otro ejecutado. José pidió al copero que lo recordara ante el faraón, pero el hombre lo olvidó. Pasaron 2 años enteros en la prisión. El silencio era largo, pero José seguía confiando en el Dios que le había dado sueños. Y entonces, una noche, el faraón mismo soñó: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, 7 espigas hermosas consumidas por 7 marchitas. Nadie en Egipto pudo dar respuesta. El copero recordó entonces: «Hoy me acuerdo de mis faltas», y habló del joven hebreo que interpretaba sueños con sabiduría divina. José fue sacado apresuradamente de la prisión, afeitado y vestido con lino fino para presentarse ante el trono más poderoso de la tierra. Su destino estaba a punto de cambiar para siempre. El faraón, inquieto y cansado de consejeros inútiles, miró al joven hebreo y preguntó: «¿Dicen que puedes interpretar sueños?». José respondió con firmeza: «No está en mí. Dios dará la respuesta para bienestar de Faraón». El faraón relató sus sueños de vacas y espigas. José, con calma y autoridad, explicó:
7 años de abundancia vendrán sobre Egipto, seguidos de 7 años de hambre que devorarán la tierra. Por eso, busque un hombre sabio y prudente que administre el grano durante los años buenos, para que haya sustento en los años de escasez. Las palabras impactaron como un rayo en el corazón del faraón. El faraón se levantó de su trono y dijo ante todos sus ministros: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté en espíritu de Dios? Y volvió a José: desde hoy serás gobernador sobre toda mi casa. Solo el trono estaré yo por encima de ti. El joven esclavo fue vestido con lino fino. Se le entregó un anillo de oro y un collar real. Recorrió Egipto en un carro segundo en honor. Y todos gritaban a su paso: «Doblad la rodilla». José tenía 30 años. Los sueños de su juventud empezaban a cumplirse. Pero los días de abundancia y hambre aún pondrían a prueba su sabiduría y el destino de su propia familia. Durante 7 años de prosperidad, José almacenó grano como arena del mar, en graneros que parecían tocar el cielo. Las ciudades rebosaban de trigo, y el nombre de José se volvió sinónimo de abundancia y previsión. Luego llegó la sequía. El sol abrasador secó cosechas. Los ríos se agrietaron y la gente clamaba por pan. Egipto, sin embargo, tenía reservas gracias a su gobernador. De todas las tierras llegaban hambrientos a buscar sustento. Entre ellos, un grupo de hombres con túnicas gastadas y pasos cansados, los hermanos de José. El pasado que él había enterrado en lágrimas estaba regresando. Cuando los vio entrar en su presencia, José lo reconoció de inmediato. Pero ellos no lo identificaron. Ahora, el muchacho vendido como esclavo era el señor de Egipto. El corazón de José ardía de recuerdos, pero contuvo su identidad. Los trató con dureza, los acusó de espías y los hizo temblar frente a su poder. Los envió de regreso con grano, pero exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, como prueba de su honestidad. Dejó a Simeón preso como garantía. Los hermanos regresaron a Canaán con un dilema, y Jacob se enfrentó al miedo de perder otro hijo amado. El hambre se hizo insoportable. Finalmente, Jacob cedió y permitió que Benjamín acompañara a sus hermanos en el viaje a Egipto. Con corazones temblorosos, llegaron ante José. Al verlo, José casi no pudo contener las lágrimas. Mandó preparar un banquete e hizo sentar a todos según su orden de nacimiento, sorprendiendo a los hermanos. A Benjamín le sirvió 5 veces más que a los demás. Pero aún quedaba una prueba más dura. José ordenó colocar su copa de plata en el saco de Benjamín, y cuando los alcanzaron en el camino, lo acusaron de ladrón. Los hermanos regresaron desesperados, dispuestos a ofrecerse como esclavos. Y en ese momento, José descubriría si habían cambiado o si seguían siendo los mismos traidores de antaño. Los hermanos se postraron ante José, rogando misericordia. El gobernador, con mirada severa, declaró: «El culpable es Benjamín. Él será mi esclavo. Los demás podéis volver en paz a vuestro padre». Un silencio mortal llenó la sala. Era la oportunidad perfecta para deshacerse del hijo favorito de Jacob, tal como habían hecho con José años atrás. Pero algo había cambiado. Uno de ellos se adelantó: Judá. Judá habló con voz quebrada: «Señor mío, el joven es la vida misma de nuestro padre.
Su alma está ligada a la de él. Si no regresa, nuestro padre morirá de dolor. Yo ruego que me dejes a mí como esclavo en lugar de Benjamín y que él vuelva con sus hermanos. Las palabras atravesaron el corazón de José como flechas. El mismo Judá que había propuesto venderlo, ahora estaba dispuesto a sacrificarse por su hermano menor. La herida del pasado se encontró con el milagro del perdón. José no pudo contenerse más. Mandó salir a todos los egipcios de la sala, y cuando estuvo solo con sus hermanos, rompió en llanto. Su voz resonó como un trueno entre sollozos. «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?» El terror congeló a los hermanos. No podían creerlo. El soñador que habían vendido estaba vivo y era señor de Egipto. José se acercó y los abrazó con lágrimas. «No os aflijáis ni os pese por haberme vendido. Dios me envió delante de vosotros para preservaros vida en esta gran hambre». El secreto estaba revelado y el destino de Israel estaba a punto de cambiar para siempre. El reencuentro fue un río de llanto y abrazos. José envió carros y provisiones para traer a Jacob y a toda la familia a Egipto. Cuando los hermanos regresaron a Canaán y dijeron, «José vive y es señor de todo Egipto», Jacob no lo podía creer. Su corazón, apagado por años de duelo, revivió como fuego encendido. «Basta. José, mi hijo, vive. Iré y lo veré antes de morir». Así comenzó la marcha de 70 personas rumbo a la tierra más poderosa del mundo. Israel descendía a Egipto para cumplir un plan que iba más allá de sus días. Cuando Jacob vio a José, lo abrazó largamente y lloró sobre su cuello. «Ahora puedo morir tranquilo», dijo el anciano, «porque he visto tu rostro y sé que vives». José presentó a su familia ante el faraón, y éste les dio la región de Gosén, un lugar fértil donde prosperarían. Israel habitó en Egipto, creciendo en número y fuerza. Pero Jacob, antes de morir, bendijo a sus hijos con palabras proféticas que marcarían el destino de tribus enteras. Sobre Judá declaró, «No será quitado el cetro de Judá, hasta que venga aquel a quien pertenece». Una promesa de rey y redentor resonaba ya en el horizonte de la historia. Los días de Jacob en Egipto fueron 17 años de paz, rodeado de hijos, nietos y bisnietos. Ya anciano, pidió a José, «No me entierres en Egipto. Llévame con mis padres, a la cueva de Macpela, en Canaán». José juró cumplirlo, y antes de morir, Jacob bendijo a los hijos de José, Efraín y Manasés, cruzando sus manos en un gesto profético. El menor recibió la bendición mayor, mostrando que los caminos de Dios siempre rompen la lógica humana. El patriarca estaba listo para partir. Una promesa de rey y redentor resonaba ya en el horizonte de la historia. Jacob reunió a sus 12 hijos alrededor de su lecho. A cada uno le dio palabras de destino. A Rubén, primogénito impetuoso, le recordó su inconstancia. A Leví y Simeón, su violencia. A Zabulón, territorios junto al mar. A José, bendiciones sobreabundantes. Y a Judá, el cetro real. Terminadas sus palabras, recogió sus pies en la cama y exhaló su último aliento. El llanto llenó la tierra de Egipto. José lloró sobre su padre y ordenó embalsamarlo con honores reales. El funeral de un patriarca estaba por recorrer 2 naciones. Una procesión solemne partió de Egipto hacia Canaán. Carros, caballos y multitud acompañaban el cortejo fúnebre más impresionante jamás visto. Los cananeos murmuraban, «Grande duelo es este de los egipcios».
En la cueva de Macpela, junto a Abraham y Sara, Isaac y Rebeca y Lea, Jacob fue sepultado. El ciclo de los patriarcas llegaba a su descanso. Pero al regresar a Egipto, los hermanos de José temieron: ahora que nuestro padre ha muerto, tal vez José nos devuelva el mal. El temor volvió a nacer en sus corazones. Los hermanos enviaron un mensaje a José: tu padre mandó antes de morir que te rogáramos perdón por el mal que te hicimos. Y se postraron diciendo: aquí nos tienes, somos tus siervos. José lloró al oírlos. Con voz firme y tierna declaró: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para dar vida a muchos. El perdón selló la herida de generaciones. Los abrazó y los consoló, asegurándoles sustento para ellos y sus hijos. La historia de dolor se transformó en redención. Los años pasaron y José vivió hasta ver a los hijos de sus nietos. Antes de morir, reunió a sus hermanos y dijo: Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la que juró a Abraham, Isaac y Jacob, y llevaréis de aquí mis huesos. José murió a los 110 años. Fue embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto. El hombre que fue esclavo, prisionero y gobernador dejó un legado eterno. Los sueños de Dios siempre se cumplen, aunque el camino pase por pozos, cadenas y lágrimas. El Génesis se cerraba, pero la historia del pueblo de Israel apenas comenzaba. El ataúd de José permanecía en Egipto como un recordatorio silencioso. Era un símbolo. La promesa aún no estaba cumplida. El pueblo había prosperado en Gosén, pero la tierra prometida seguía esperando. Cada generación que miraba aquel féretro escuchaba sin palabras un eco: Dios nos visitará. No pertenecemos a Egipto. La fe de José seguía viva, aún después de su muerte. Desde Abraham hasta José, la historia había sido un tejido de pruebas y milagros. Un hombre que dejó su tierra por una promesa. Un hijo nacido contra toda esperanza. Un hermano que luchó con Dios hasta recibir un nuevo nombre. Un soñador que descendió a la fosa y ascendió al trono. Cada hilo contaba lo mismo. La fidelidad de Dios no se rompe por la traición, el hambre ni la muerte. Era el prólogo de una nación destinada a trascender los siglos. Los patriarcas ya no estaban, pero sus palabras seguían latiendo en la memoria de sus descendientes. Abraham había visto estrellas incontables. Isaac había sentido la prueba del sacrificio. Jacob había soñado con la escalera al cielo. José había probado la amargura del pozo y la gloria del trono. Todos esperaban lo mismo, un cumplimiento mayor, un día en que las naciones serían benditas a través de su linaje. La historia no era solo de hombres, era un diseño divino que aún avanzaba. El Génesis cerraba sus páginas como una sinfonía inacabada. La familia de Jacob se había multiplicado, convertida en un pueblo. Pronto Egipto dejaría de ser refugio y se transformaría en yugo. Pero las promesas seguían de pie. El Dios que llamó a Abraham, que probó a Isaac, que transformó a Jacob y que levantó a José, no había terminado su obra. El amanecer de una nueva etapa se acercaba, la liberación y el éxodo. La vida de Abraham a José no era solo relato de ancestros, era una revelación para cada generación, que la fe abre caminos en desiertos, que las pruebas forjen destino, que los sueños de Dios jamás mueren, aunque pasen por la oscuridad. Los huesos de José
esperando ser llevados a Canaán, eran la prueba tangible. El Dios del pacto cumple lo que promete. Y lo que había comenzado con un hombre bajo las estrellas estaba destinado a cambiar la historia de la humanidad. El Génesis no termina con un nacimiento, sino con un ataúd en Egipto. No es un final de derrota, sino un recordatorio. La historia aún no ha concluido. Cada patriarca había sido un eslabón en la cadena de la promesa. Las estrellas de Abraham seguían brillando en el cielo. El Dios que proveía carneros en el monte de Isaac seguía siendo fiel. El Dios que cambió a Jacob en Israel seguía luchando por su pueblo. El Dios que levantó a José del polvo hasta el trono seguía guiando el destino. El telón bajaba, pero solo para anunciar el próximo acto. José había dicho: Dios ciertamente os visitará. Esa frase se convirtió en la esperanza de generaciones. En medio de la esclavitud que vendría, esa promesa sería el faro que mantendría viva la fe. Porque si Dios había cumplido todo lo dicho a Abraham, Isaac y Jacob, también cumpliría lo que estaba por venir. Un libertador nacería, y el Éxodo abriría las aguas de la redención. Desde Abraham hasta José, aprendemos que la fe no evita los valles, pero garantiza la victoria al final del camino. Que el pozo, la traición y la cárcel no son tumbas, sino escalones hacia el propósito eterno. Que la bendición prometida no se detiene en una generación, sino que fluye hasta alcanzar a todas las naciones. La historia de los patriarcas es la historia de un Dios que transforma lo imposible en realidad. El Génesis termina, pero el eco de su mensaje atraviesa siglos. El Dios del pacto camina con su pueblo en cada paso. Cuando parece que todo está perdido, Él abre un nuevo capítulo. Cuando los hombres fallan, Él cumple. Cuando los sueños mueren, Él los resucita. Y así como José guardaba trigo en graneros para alimentar al mundo, Dios preparaba un pan mayor. Un día, de la tribu de Judá nacería el pan de vida. El plan eterno avanzaba, invisible pero invencible. Así cierra Génesis, con un ataúd en Egipto, con huesos que esperan ser llevados a la tierra prometida, pero también con una certeza: el Dios que empezó la historia jamás la abandona. Abraham creyó, Isaac confió, Jacob luchó, José soñó. Y todos, juntos, fueron la semilla de un pueblo llamado a ser luz entre las naciones. El Génesis no es solo el principio del mundo, es el principio de un plan eterno. Un plan que atraviesa desiertos, pozos y palacios, y que sigue escribiéndose hasta hoy. Porque los sueños de Dios nunca mueren, y el pacto de Dios nunca falla. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte a este canal porque aquí seguimos compartiendo la palabra que transforma vidas. Dale un like si este contenido te edificó y compártelo con tus amigos y familiares para que más personas descubran el poder de la palabra viva hoy. Nos vemos en el próximo video y que la luz de Dios ilumine tu camino hoy y siempre.